Ok, A ver, good. Pero tienes que Quítale tener esa tu madre, ponla allí. pantalla, tienes que tener tu pantalla No, para verte. no quiero verme, que me escuchen ellos. Bueno, ¿sí me escuchan ya? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Bueno, entonces, a ver, déjeme comenzar ya. Pero Es compartir pantalla. compartir pantalla, ¿dónde está eso? No, porque tiene que estar en los comandos que están en el Zoom. Sí, justo en la pantalla de Zoom, en la parte de abajo hay un botón verde en medio que dice compartir pantalla. A ver, espérame. Es que no estamos viendo la pantalla. Estamos en la página de Zoom. ¿Cómo disminuyo esto, Roberto? Para que veas tu pantalla en Zoom. ¿Esto de acá? No, porque esta es la página de Zoom y los comandos o lo que diga ahí de seguridad. Espérame. Ahí está. Pero, Join a ver, meeting. abajo, ya estamos en la pantalla. Acá en estas, mira. Espérame. No le muevas, déjame. Aquí, mira, aquí está para que te vean. Ok, espérame. Pero hay que quitar esto para. Isabel López, ¿ya me ve? Ya, te veo Ya lo vemos, doctor. Cabeza. No me diga doctor, soy Roberto, no me diga doctor, no me diga tanto. share Espérame. La pantalla verde para compartir Ok. pantalla. ¿Ya listo? ¿Me ven? Listo. Listo. Ok, bueno, miren, déjenme, yo hablo buen español, pero esto es una pinche mierda, A ver, entonces comenzamos. ¿Se ve la pantalla de ¿Ven la pantalla? Share. Ahora sí, ¿ya lo ven? Ya vemos su presentación. Ah, perfecto. A ver, ven a ti. espera, ¿y cuántos son ustedes, Ahí te están viendo a ti y ahí está la presentación. Bueno, ¿sí ya la ven la presentación? Jóvenes. Sí, ya la vemos. Comenzamos, Ya la podemos ver. Comenzamos. A ver, ¿cuántos son ustedes? Ni idea, ¿verdad? En total son 10 contando. Bueno, y dos. Comenzamos, jóvenes. A ver, entonces, ¿sí ven lo que tengo ahí? Introducción al magnetismo, ¿verdad? Sí. ¿Sí lo ven? Sí, se ve. Ok, comenzamos. Bueno, pero, y me interrumpen, cuando no entiendan algo, por favor. Entonces, lo que voy a hablar es de introducción al magnetismo. Bueno. Sí, lo escuchamos. Ya puedes seguir, tú continúa. Bueno, voy a seguir. Entonces, lo que voy a hablar es de introducción al magnetismo. Y algunas partes las tengo en inglés. Entonces, la primera conferencia es magnetismo, momentos magnéticos y campos magnéticos. Materiales magnéticos y pongo allí abajo una introducción empírica. En la parte 2, materiales magnéticos. Entonces voy a poner una foto de microscópica y magnetismo de partículas pequeñas. En la parte 3 voy a hablar de partículas magnéticas en un fluido y diseño de acarreadores magnéticos. ¿Está claro? No sé si me ven. Sí. ¿Sí? Sí, todo está claro. Yo me estoy viendo, pero a mí no me interesa yo verme. Yo quiero verlos a ustedes. Aquí en la pantalla te pueden decir cuántas personas. Ya me dijeron 10. Sí, 10. Aquí está, mira. A ver, participantes. 13. Sí. Bueno, ok. Y ahora vamos a poner la pantalla para verlo. Sí. Déjame verlo.
Participantes. Ok, aquí está. Aquí en los puntitos a ver más. Quítale ya eso, ya estaba funcionando, no importa. Está No, funcionando. si está no puedo verlos, no funcionando. importa. Bueno, sigo. Ok, aquí está. Los Sí. participantes. Bueno, aquí no está. importa. Pues déjame mover esto un segundo. Aquí, mira, en este cuadrito aparecen todos. Ujú. Ahí está. No aparece nadie. Su nombre. Y aquí están. Y es que debe de estar solamente mostrar el grill del video. No los veo. Bueno, no, déjalo. Bueno, entonces, vamos a continuar, ¿ok? Sí, ok. ¿Ya ve a mi gato? Vente para acá. Sí, sí lo vemos. Chandra. Se llama Chandra. Chandra seca. ¿Eh? Ya. A ver que este gato te movió algo, quítalo. Quítale gato. De tu presentación, quita. Bueno, Es que tienes que quitar esa pantalla de ahí. De la cara. Ahí está. veo. ¿Podrían compartir el link de la instalación, por favor? Estos son los chats. A ver, pásale al botón que está acá para ver. ¿Cuál? Al verde para ver si lo cierra. ¿Esto? No, aquí. A ver. No, Roberto, no piques nada más por picar. ¿Eh? No piques por picar porque si Bueno, no, entonces dando. A ver, Velo, calma. velo, no va. Estoy moviendo y no le dejas nada. Ujú. Está. Listo, ya está otra ¿Ya vez. está otra vez? Ya está otra A ver, vez. entonces ya déjalo ya. Vete Si no a- los veo, no importa. Déjalo. Espera, ¿dónde está tu Déjalo ya. Sí, pero quiero llegar al principio de tu presentación a donde Ya estabas. déjalo ya. Sí, chingada. Bueno, entonces ya les dije cuál va a ser las partes que voy a hablar. El número 1, ¿me escuchan? Sí, sí, bien. Ok, Sí. perfecto. Espérenme, déjenme ver, porque no veo nada, pero Jorge Mota. Sí, ¿Eres tú Jorge Mota? yo, Doc. Bueno, espérame. Bueno, no me importa que no vean, pero sí, vamos a comenzar porque ya es muy tarde, ¿no? Entonces, la parte 1, ya les dije, momentos magnéticos y campos magnéticos. En esa misma parte, cuáles son los materiales magnéticos y una acercación, un acercamiento empírico. La parte 2, materiales magnéticos, una visión microscópica de los materiales magnéticos y magnetismo de partículas pequeñas. La parte 3, partículas magnéticas en un fluido. Y después, a la misma parte esa de la parte 3, diseño de acarreadores magnéticos. ¿Ok? La madre, eso no. Correcto, doctor. O sea, no sé cómo mover esto. Bueno, esta es la parte de la... Entonces, momentos magnéticos y campos magnéticos. Aquí está los campos magnéticos generados por una carga eléctrica en movimiento. Sí lo ven, ¿verdad? Sí lo ven. Jóvenes, Sí. ¿lo ven? Sí, lo vemos. Sí, Ok, sí. sí lo ven. Bueno, entonces lo que tengo allí es una línea recta
vertical, que se supone que sería un electrón, una carga eléctrica moviéndose, y eso genera un campo magnético. Y se ven los anillos, ¿no? Los anillos de la corriente eléctrica generadas y generan un campo dipolar magnético. ¿De acuerdo? Cuando no entiendan algo me lo dicen, por favor. Entonces voy a pasar a la segunda parte. Entonces, ¿qué es un dipolo magnético? Un dipolo magnético, pueden verlo en la figura, tiene líneas magnéticas que corren del polo norte al polo sur. Entonces tengo una partícula o una carga de color azul y otra de color rojo. Entonces se genera el dipolo magnético yendo las partes desde la parte sur hasta la parte norte, y ahí están las flechas indicadas. Las líneas de campo son las que indican la dirección de la fuerza, que se experimenta como un monopolo magnético de norte que corre de sur a norte. Adelante, sigo. Y aquí lo que pongo es un imán. Un imán. Un imán tiene un polo norte y un polo sur. Entonces, un imán, se comporta como un dipolo magnético. Ahí lo pueden ver. Las líneas salen desde el sur y van desde el norte hasta el sur y regresan. Son líneas cerradas. Y entonces ven toda esa espira tan bonita del polo norte hasta el polo sur. Eso es el comportamiento de un dipolo magnético. Adelante. Y entonces pongo un campo magnético un poco más alejado, porque casi no se ve el polo norte y el polo sur, y entonces tenemos el dipolo, el campo magnético, que es pequeño comparado a un campo espacial de influencia. Por ejemplo, esto puede ser concebido como un electrón, ejemplo de un electrón. Imagínense que tiene un electrón y se ven las líneas de campo magnético. ¿Ok? Sigo. Adelante, si tienen dudas me preguntan y comienzo nuevamente. ¿Está claro, Abril? ¿Abril? Sí, sí, está claro. Ok, díganme, porque si no, no sé si me están oyendo, ¿eh? Bueno, sigo entonces. Entonces les pongo aquí una representación esquemática. Un dipolo magnético es frecuentemente representado con una flecha. La cabeza de la flecha es el polo norte. Ahí está. Está el dipolo, están las líneas de campo, y la cabeza de la flecha es el polo norte. Sigo. La cosa que ya metiéndonos un poquito en la parte de la física, está la densidad de flujo magnético, que se representa con la letra B mayúscula. Densidad de flujo magnético. Entonces imaginemos que tenemos las líneas de flujo, que estamos alejadas y que todas son paralelas entre sí. Y la densidad de las líneas, el número de líneas en este esquema que tenemos ahí, determina la fuerza, la intensidad del campo magnético. Y la parte que es más interesante, ya introduciéndonos un poco más en la física, es que la dirección de flujo indica la dirección de la fuerza en el polo norte. Y para representar eso, ponemos la densidad de flujo como B mayúscula igual a una phi sobre área. Esa es la forma en que se representa la dirección del flujo magnético. ¿De acuerdo? Abril, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No se han dormido. No, aquí estamos. Todo muy bien, gracias. Ok, no se duerman, ¿eh? Bueno, sigo. Entonces, densidad de flujo magnético. Cuando tenemos una densidad enorme de flujo magnético, las fuerzas se representan con muchas líneas de campo magnético, paralelas todas, las pueden ver en la pantalla, ¿ok? Sigo. Entonces,
¿Cómo se genera el gradiente magnético del campo? El gradiente magnético del campo lo podemos ver como las líneas paralelas, ¿eh?, que se alejan hacia el infinito, por eso que parece que se van cerrando. Y entonces, digo, el campo magnético existe cuando hay un gradiente, cuando las líneas de flujo convergen o divergen hacia la parte parte superior de esta figura. Se ve que van convergiendo, y en la parte de abajo que vienen divergiendo. Esa es la forma en que represento un gradiente de campo magnético. ¿De acuerdo? Jesús, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, Okay, sigo. doctor. Díganme si estoy de acuerdo o no, ¿eh? Sigo. Entonces, la otra forma que tengo que hacer ahora es cómo es el momento magnético. Por ejemplo, un dipolo magnético en un campo B experimenta una torca, tau. Entonces, vean el vector B, así con una flechota grandota, y a un lado está un dipolo magnético, y lo represento con un cierto ángulo como teta. Entonces, cuando lo aplico ese dipolo magnético en el campo, entonces va a haber una fuerza que se llama torca. ¿Ok? La magnitud de la torca depende del campo y del dipolo magnético, y lo representamos por el momento M minúscula. O sea, la torca está dada como igual a M, el momento magnético, por el campo magnético, por la intensidad del campo, por el vector B, el tamaño del vector B, por el seno de teta. ¿De acuerdo, Jesús? Sí, de acuerdo. Perfecto, sigo. Ok. Entonces ahora tenemos el momento, el campo, en un campo magnético dipolar. Entonces, imagínense que tenemos las líneas verticales, todas apuntando en la misma dirección, paralelas, que corren desde sur hasta norte, y ponemos un pequeño dipolo. Entonces eso está inclinado, no está perfectamente paralelo a donde van las líneas de campo. Entonces eso va a hacer que la línea del dipolo se mueva. Si el campo tiene cierta intensidad, entonces el momento magnético va a hacer que la dirección del dipolo se oriente con el campo magnético. Ustedes pueden verlo. La parte norte se ve hacia arriba y la parte sur hacia abajo. Entonces se orientó el momento magnético debido a la presencia del campo. ¿De acuerdo? Sigo. Bien. Lo más simple que sucede en este tipo de cosas es que si tenemos una brújula, y lo ponemos en presencia del campo magnético, y estamos en la Tierra, por ejemplo, y estamos apuntando a cierta dirección, entonces tenemos la brújula apuntando en cierta dirección, no paralelo con el campo magnético, y eso es precisamente lo que sucede con una brújula. Las brújulas son interesantes, son precisamente usadas para ver cuál es la dirección de los polos de la Tierra, apuntando hacia el norte, al sur, etc. Entonces la aguja, cuando lo tenemos en el campo magnético, se orienta en la dirección, por ejemplo, del campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra va a hacer que la parte norte siempre esté apuntando hacia arriba. Y si el campo magnético de la Tierra o de algún planeta o de lo que fuera es muy grande, entonces eso va a hacer que esa pequeña aguja de la brújula se oriente paralela al campo magnético. Aquí lo pongo al final. Note que ambos, el momento magnético y los campos magnéticos son vectores. Los campos magnéticos los podemos representar por flechas, son vectores. ¿Ok? Sigo. Ahora bien, la segunda parte.
materiales magnéticos. Y entonces tenemos una aproximación empírica de qué son los materiales magnéticos. Entonces, una de las cosas que sucede en los materiales magnéticos es que podemos tener un material con un campo, con un momento magnético cuando está magnetizado. Cuando está magnetizado, imagínense que tenemos un material como el cuadrado que está aquí en el dibujo. Entonces tenemos un material que es magnético y que tiene todos los campos magnéticos, la magnetización apuntando, por ejemplo, todos en la misma dirección. Y defino lo que es la magnetización. Es el momento magnético por unidad de volumen dentro del material. Apunten eso, por favor. La magnetización es el momento magnético de volumen dentro del material. ¿Claro o no claro? ¿Está claro o no está claro? Está claro. Bueno, perfecto. Perfecto. Víctor Hugo, aquí no te estoy viendo, Víctor Hugo, pero ya te tengo aquí. Entonces, repito, la magnetización es el momento magnético por unidad de volumen dentro del material. Aquí ven en el cuadro, en ese cuadro que tienen las flechitas, ¿verdad? Y entonces tenemos el sistema, el sistema magnetizado y las flechas indican el tamaño de la magnetización. Sigo. ¿Qué pasó? Ya no puedo mover. Ok. Aquí pongo, ¿de qué depende la magnetización? Pues depende del número de flechitas. Aquí lo pueden ver en el cuadrado que está dentro de esta parte de aquí. Entonces, dependiendo del tamaño de la magnetización, la densidad la densidad de líneas, como aquí tengo 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, dependiendo del número de líneas, es el tamaño del momento magnético dentro del material. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Víctor Hugo? Sí, de acuerdo. Víctor Hugo? Sí, sí, de acuerdo. Ok, perfecto. Díganme eso siempre. Si no están de acuerdo, ya, bueno, no, sí. Tienen que estar de acuerdo. Ok, sigo. ¿Ahora qué pasa aquí? Bueno, esta es la parte de la magnetización. Puede dar clic en la parte gris para que se salga de esa parte y no se mueva. Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puede dar clic en la parte gris para que no se para que se mueva de diapositiva y no se mueva el. Ok, bueno. Bueno, no soy tan bruto, ¿eh? ¿Y ustedes me pueden ver? Robicelia, Sí. ¿me pueden ver? Sí, Sí, puedo. ¿Jesús también? ¿Sí me pueden ver? sí, también. Bueno, ok, sigo. Entonces, esa parte ya la había dicho. Seguimos. Materiales magnéticos, una parte empírica, la brújula, el momento dipolar en un campo, cómo se orienta la brújula en el campo magnético. Y entonces, cuando tenemos ya el campo magnético, podemos suponer que está a una cierta dirección del campo magnético. B es el campo magnético. Y si tengo una brújula, pues sería la aguja de la brújula, la pequeña esta flechita, a un cierto ángulo teta. Y entonces eso va a ser, el campo magnético va a hacer que se oriente la brújula, la manecilla de la brújula, en cierta dirección, y eso se le llama la torca. Esa torca está en la ecuación abajo. Es el momento magnético M, B grande y el seno de teta. Esa es la forma en que se describe la torca. Sigo. Entonces tenemos el campo magnético. Pero se está yendo hacia arriba, Roberto. Creo que va hacia ¿Cómo? abajo. ¿Cómo? Sus diapositivas está pasando las que ya vimos. Tiene que ir hacia abajo. Sí, ya lo veo, lo estoy viendo, ¿no? Pues, sí. Sí, está, ok, ya estoy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Entonces,
La magnitud de la magnetización depende del número de flechas. Entonces, esa magnitud depende del momento magnético dentro del material. Por ejemplo, en este material que les pongo aquí en el cuadro interior, es de cierto tamaño, tiene de dos flechas en una dirección, 2 flechas en la misma dirección, y tenemos solamente 4 flechas. Entonces, la cosa que es importante es que, ¿qué pasa cuando el material no está magnetizado? Bueno, pues todas las flechas pueden apuntar en todas direcciones, ¿no? Y pueden, aquí como lo ven en la figura, tenemos pequeñas flechitas apuntando en una dirección, después en otro ángulo las otras flechitas, y todas, aquí los puse en general, que están apuntando todas en cierta dirección, y entonces saco el seno de teta y puedo sacar cuáles son la magnitud de la magnetización. Eso nos indica cómo es el arreglo de los dipolos magnéticos dentro del material. Y la pregunta que surge entonces, ¿a qué se debe la magnetización en el material? Pues se debe a los electrones desapareados, que tienen que ver con el spin. Todos los electrones tienen spin, y los electrones con el spin es lo que da lugar al momento magnético. El movimiento orbital de los electrones cuando están girando, por ejemplo, en un átomo, se debe a la magnetización o a los campos externos o internos, externos fundamentalmente, en el átomo. Ahora, ¿cómo podremos generar un campo magnético uniforme en el laboratorio? Bueno, eso se puede generar con una bobina, ¿verdad? Aquí le puse que la bobina tiene una cierta longitud L, ¿verdad? Un tamaño L, ¿verdad? Y entonces, si aplico una corriente en esa bobina, tengo una bobina ahí interior, entonces aplico una corriente y entra por un lado y sale por el otro, entonces eso genera un campo magnético uniforme a corta distancia. Ustedes pueden ver ahí, a corta distancia, todas las líneas de campo están paralelas, pero conforme se aleja uno, las líneas se van abriendo y van a llegar hasta el otro extremo, cerrándose las líneas. Entonces, por ejemplo, una corriente eléctrica que corre a través de una bobina conductora, un solenoide, por ejemplo, genera una densidad de flujo uniforme dentro de la bobina. Aquí lo que estamos viendo es que en la parte central de la bobina, que tiene una longitud de L, aplico una corriente eléctrica y en la parte central, muy cercana, todas las líneas de campo son paralelas. Cuando se alejan, ya lo dije, se van abriendo y por la parte sur entran nuevamente. Esa es la forma en que generamos un campo uniforme en el laboratorio. Sigo. Entonces, esto lo que viene aquí a continuación es la densidad de flujo. O el número de líneas. Y la densidad se incrementa y es proporcional a una corriente eléctrica. Si la corriente es muy grande, entonces tenemos muchas líneas de flujo. Y entonces el incremento es proporcional al número de vueltas de la bobina por unidad de longitud. ¿Ok? Entonces tenemos aquí en la parte central, que tiene un tamaño L, las líneas están paralelas todas y posteriormente se van abriendo. Sigo. ¿Qué pasa cuando ponemos un cierto material dentro de la bobina? Ahí está el dibujo, ¿no? Tenemos un material, está el cuadrilátero ese allí, entonces aplico una corriente, entonces está amarillo, ¿lo ven? Amarillo, y entonces aplico una corriente y se genera un campo magnético o pasa la corriente como si fuera una pequeña bobina. Y entonces lo que digo aquí es que generalmente el spin y el movimiento orbital de los electrones dentro de un átomo tienen que ver con el campo magnético
aplicado. Y claro, si lo ponemos ese material dentro de una bobina, la bobina va a cambiar la dirección de las líneas de flujo, porque las líneas de flujo van a ser perturbadas por el material que pusimos dentro de la bobina. Aquí lo digo al final. Sigo. Entonces, una muestra, la pongo aquí en la muestra, en un campo magnético, estamos a dirección muy cercana, por eso es que todas las líneas se ven paralelas, y entonces, pues está perfecto. Y las líneas están paralelas cuando el material que estamos poniendo no interrumpe el campo magnético. Entonces las líneas de campo, las líneas de flujo no son perturbadas, como lo pueden ver ahí. Está el material, la muestra que puse dentro de una bobina en un campo magnético, entonces las líneas no se distorsionan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el material no es magnético. Entonces, cuando el material es magnético, como un pedazo de madera en una bobina, pues no le pasa nada al campo magnético. No se perturba. ¿Correcto? Sigo. Si voy muy rápido, me lo dicen, y me puedo ir más lento. ¿Está correcto todo? Va bien, sí, va bien, doctor. Okay. Entonces, ahora, supongamos que ponemos un material magnético. Por ejemplo, puede ser un pedazo de fierro o alguna otra cosa. Un pedazo de fierro se me ocurre. El fierro generalmente es magnético, ¿no? Los materiales magnéticos generalmente tienden a concentrar las líneas de flujo. Aquí lo pueden ver en la parte central de la figura esta de aquí. Tenemos un material magnético y entonces si el material tiene cierta capacidad de distorsionar las líneas de flujo, pueden ver que en la parte central se han distorsionado bastante y en la parte más alejada, pues a lo mejor se distorsionan mucho menos. Por ejemplo, podemos tener materiales magnéticos, átomos, por ejemplo, que fuera como hierro, les dije, cobalto también es magnético, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso es lo que sucede cuando ponemos un material magnético. Bueno, lo que hemos visto son materiales magnéticos que perturban el campo magnético, las líneas de campo. Por ejemplo, como si ponemos un pedazo de hierro y lo ponemos cerca de una bobina, o lo ponemos cerca de una brújula, pues se va a distorsionar las líneas de campo, y en lugar de apuntar la brújula hacia el norte, si está magnetizado, pues va a apuntar un poquito o mucho hacia el material magnético. Esos son los materiales en donde la distorsión del flujo magnético se distorsiona. Son los materiales magnéticos, ferromagnéticos, como el hierro, por ejemplo, y el cobalto. ¿Ok? ¿Jesús, está correcto? Sí, está ¿Está correcto. correcto? Ay. Ahora, la cosa que es interesante es que la naturaleza es simple, pero complicada para los humanos. Pero un material diamagnético, cuando se tiene un material diamagnético, el material diamagnético tiende a repeler las líneas del campo, las líneas de flujo. Muy débil, pero lo puede hacer. O sea, aquí lo pueden ver en el centro de esta parte. Tenemos una bobina, o estamos generando un campo magnético, puede ser el campo magnético de la Tierra, lo que fuera, y entonces ponemos adentro el material diamagnético, y el material diamagnético hace que las líneas de campo se distorsionen ligeramente. ¿Qué material es diamagnético? Bueno, aquí tengo abajo agua, grasa, alguna proteína, etcétera, etcétera. Ese es un material diamagnético. Sigo. Ahora, ¿cuáles son los materiales diamagnéticos?
Los materiales diamagnéticos son aquellos que tienden a repeler las líneas de flujo muy débilmente. ¿Ok? Sigo. Ok. Entonces, material diamagnético tiende a repeler las líneas de flujo débilmente. Ahora, ¿cómo determino la densidad de flujo B? B es el flujo magnético dentro del material. Tiene que ver con la geometría de la bobina que tenemos, el tipo de material magnético y la geometría del material. Para determinar la densidad de flujo, tenemos aquí una pequeña relación que dice que B mayúscula es igual a una constante, mu0, multiplicada por H, el campo aplicado, más la magnetización. Esa es importante, esa fórmula. El flujo magnético B es igual a una constante, mu0, multiplicado por H, el campo aplicado, H es el campo aplicado, más la magnetización del material. ¿Correcto? Digo. Ahora, si tenemos un campo aplicado, ese tamaño del campo depende de la magnitud del campo que estamos aplicando. Podemos tener un pequeño, un clip, por ejemplo, o una aguja, y el campo magnético va a ser pequeño. Pero si tenemos una brujulota grandota o un material muy magnetizado, entonces la magnitud del campo magnético va a ser bastante grande. Todo depende del tamaño del material magnético. Y en la fórmula que les había mostrado hace un momento, hay una constante que le dije que es la constante llamada mu0. Esa constante se llama la permeabilidad del espacio vacío, mu0. Es una constante en el espacio vacío. Ahora, si no tenemos material dentro del solenoide, tenemos las líneas de flujo en dirección paralela, y entonces no pasa nada. No hay magnetización M, y entonces el flujo magnético lo podemos poner como mu0 por H. Recuerden que ve incluido en la parte anterior, en la ecuación anterior, M, la magnetización. Pero si el material no se magnetiza, entonces tenemos que B, el vector de inducción magnética, es la constante por H, únicamente, porque no hay magnetización. ¿Ok? ¿Está claro, Jesús? Sí. Ok, sigo. Ahora, ¿cómo podemos medir? ¿Cuánto llevamos de tiempo en esto? Ya tenemos una hora, pero bueno, sí se van a quedar, ¿verdad? Más tiempo. Bueno, medidas del campo magnético, del momento magnético en un material. Entonces, imagínense que tenemos una bobina, estamos aplicando una diferencia potencial, etcétera, etcétera. Tenemos un material adentro de la bobina, y el material pasa a través de la bobina, un pequeño material. Podemos medir la diferencia potencial que se genera por la bobina. Y lo que tenemos entonces muy interesante es que el voltaje que se genera en el material es proporcional al momento de la muestra. Sigo. En una bobina grande, por ejemplo, si tenemos un campo magnético muy grande, podemos usar una cosa que lo enfriamos, y podemos usar un crióstato, o un horno, y entonces las características del material van a depender de la temperatura y de las características de la muestra, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo tienen. Tenemos una bobina, estamos aplicando una corriente, se genera un potencial, etcétera, etcétera. El potencial se genera por la bobina, ¿verdad? Y ese potencial se genera
en la muestra. Y lo podemos hacer de varias formas, calentándolo, enfriándolo, etcétera, etcétera. Sigo. Entonces tenemos aquí la respuesta del material a un campo magnético, y supongamos que el campo tiene una magnitud de campo, el material tiene una magnitud H. Entonces, si medimos M contra H, la magnetización en la magnetización M en la dirección vertical y el campo está aplicado en la dirección horizontal, entonces la dirección del material o la dirección del campo va a cambiar dependiendo del tamaño del campo que se está aplicando. La magnitud del campo, en el material es la susceptibilidad del material, la susceptibilidad magnética en el material. O sea, tenemos un campo, tenemos M contra H, y tenemos un material allí, lo estamos aplicando, y entonces la magnitud del campo va a ser que esta magnetización con respecto al campo aplicado cambie. Sigo. ¿Cómo es la respuesta del material cuando los campos magnéticos varían en magnitud? Como le había dicho anteriormente, el diamagnetismo, los materiales diamagnéticos, tienen una respuesta muy débil a los campos magnéticos. Ellos tienen una magnitud negativa de la susceptibilidad. Sigo, lo explico después. La magnetización en un material se mide con esa característica G, ¿verdad? Es la susceptibilidad magnética, es algunas veces se puede escribir como G igual a M entre H. Esa es la magnetización estática. Y si tenemos una variación continua de todo ese tipo de cosas, la magnetización la podemos describir como la variación de la magnetización sobre la variación del campo externo aplicado. Y esto va a tener una cierta pendiente y va a tener un cierto tamaño dependiendo de cómo es la variación del campo magnético y cómo varía la susceptibilidad. La pregunta aquí es, ¿cómo la magnetización responde al campo H? Hay muchas formas de verlo esto. Todo depende del material, depende de la temperatura, depende en algunas ocasiones de la historia del campo magnético, etcétera, etcétera. Es bastante más compleja, pero todo va a depender de la historia, del tamaño de la magnetización y de la respuesta y de la temperatura. Cuando tenemos un material magnético y estamos aplicando y estamos a cierta temperatura y medimos la magnetización en función del campo aplicado, entonces podemos decir que si el campo aplicado es relativamente pequeño, la tenemos en una cierta dirección y la línea morada simplemente va de la parte izquierda a la parte derecha y no se distorsiona en el centro. Es una línea recta, inclinada. Si la magnetización o el campo magnético es muy grande, entonces eso nos va a distorsionar muy grandemente la magnetización. Si estamos muy cerca y la magnetización y la respuesta y al campo magnético es muy grande, entonces la línea se va a distorsionar completamente, no como al principio, que era una línea recta inclinada, pero en la parte muy cercana al campo magnético, entonces va a haber una gran distorsión en la magnitud y la respuesta. Ahora tenemos entonces respuestas no lineales y lo que digo aquí abajo es que generalmente la respuesta de la magnetización debido al campo magnético es una respuesta no lineal. Solamente
para pequeños campos, tenemos que la variación va a ser prácticamente lineal. Pero si el campo es muy grande, la variación va a ser muy grande, como se puede ver en esta figura que está aquí. Campos magnéticos muy grandes van a distorsionar totalmente la curva. En lugar de ser una línea inclinada, recta, desde la parte más baja, de la parte sur o norte, lo que sea, pero si tenemos una respuesta muy grande, entonces va a haber una gran distorsión. Generalmente, las respuestas en los campos magnéticos son no lineales. La magnetización generalmente sucede que la magnetización tiende a saturarse a campos magnéticos altos y a bajas temperaturas. Por ejemplo, aquí lo tenemos en la parte central, si tenemos M, que está completamente distorsionada cerca del origen. Esa distorsión, si seguimos aplicando, pues va a seguir un momento en que se sature y ya no cambie gran cosa. Pero la variación de la respuesta magnética, que es no lineal, a muy bajas temperaturas o muy cerca del origen, es fuertemente distorsionada. Digo. Ahora, ¿cómo es la susceptibilidad magnética a campos bajos? La forma de medir la susceptibilidad magnética es medir el inverso de la susceptibilidad, que es 1 entre G, en función de la temperatura. En función de la temperatura. Entonces tenemos, para algunos materiales, la susceptibilidad magnética es inversamente proporcional a la temperatura. Repito, para algunos materiales, a bajo campo, la magnetización magnética es inversamente proporcional a la temperatura. Esto se llama la ley de Curie, que lo hizo el hermano y el esposo de Madame Curie. Ellos lo descubrieron en 1900 algo. Eso se llama la ley de Curie. La ley de Curie nos indica que si medimos un cierto material en función de la temperatura y el material tiene una cierta magnetización, generalmente, el inverso de la susceptibilidad va a extrapolar hasta T igual a 0. Esa es la ley de Curie. Sigo. Ahora, esto siempre se ve en materiales magnéticos que hay una histéresis. O sea, una histéresis es que si aplicamos un campo magnético, digamos en el origen, entonces estamos midiendo M contra H, aplicamos el campo magnético en la dirección horizontal, y entonces se comienza a magnetizar el material, surge la magnetización desde 0, se extrapola hacia un cierto valor M, ¿verdad? Y después bajamos el campo magnético en la dirección contraria, y entonces en lugar de la magnetización llegar al mismo punto donde surgió todo, se va por otro camino. Eso se llama la histéresis magnética. ¿Ok? Aquí puse una pequeña línea vertical roja que le puse en el origen donde llega a 0, la magnetización. Cuando estamos regresando con el campo magnético aplicado, lo estamos aplicando en dirección contraria, en esa parte se llama el campo coercitivo. Y el campo coercitivo en un material, en un cierto material, el campo magnético en la dirección positiva o en la dirección negativa van a ser del mismo tamaño con respecto al origen. Eso se llama el campo coercitivo. Si el campo coercitivo es diferente en las dos direcciones, entonces eso tiene que ver con las características de saturación en el campo magnético. Ahora, la magnetización depende entonces del estado previo a la magnetización. Ya lo vimos.
Si tenemos el material que no está magnetizado, entonces aplicamos un campo magnético, surge desde cero la magnetización, comienza a incrementarse a altos campos y entonces regresamos y se va por otro camino, ¿verdad? Y eso se llama, lo que sucede, es la magnetización remanente dentro del material. Si el campo es removido, la magnetización puede suceder que se cancele totalmente. Pero si el campo es removido y queda magnetizado el material, entonces va a haber un campo coercitivo en la dirección hasta que se reduce el campo, en una cierta dirección, hasta que se reduce el campo y la magnetización tiende a ser cero. ¿Cuál es el efecto de la temperatura en la magnetización remanente? Aquí lo tenemos, hicimos otra gráfica de la magnetización en función de la temperatura. Supongamos que tenemos un material que a cierta temperatura no está magnetizado, entonces la magnetización es cero, y entonces comenzamos a magnetizarlo, comenzamos a incrementar el campo magnético, y entonces comienza a incrementarse la magnetización en la dirección que vamos aplicando el campo. La magnetización remanente, como lo puse aquí, se reduce por arriba de la temperatura de Curie. O sea, si nos vamos hasta muy alta temperatura, la magnetización va a ser cero. Si bajamos en temperatura y hemos aplicado un campo magnético, entonces la magnetización se incrementa como está dado aquí en la gráfica. ¿Cuál es el efecto de la temperatura en la magnetización remanente? El efecto de la temperatura, el efecto de la temperatura en el sistema que estamos midiendo la magnetización en función de la temperatura, es que podemos hacer que el material se demagnetice y se demagnetiza por efecto de la temperatura. Si lo subimos a temperatura muy alta, el material ya no va a estar magnetizado. Si bajamos la temperatura, el material puede seguir magnetizado. Ese es el efecto de la temperatura. A ver, pregunta. ¿Quieren terminar ahora? Son 8:24. ¿O seguimos mañana? Jóvenes. ¿Ya se durmieron? No, es que No. mañana no tenemos clase hasta el jueves. Bueno, pero bueno, si quieren mañana continuamos. Son 8:24. ¿Cómo ven? Pues podemos seguir hasta las 10 termina el curso. ¿Hasta las 10 de la noche? Sí. 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 No, pero no les voy a estar yo tengo que cenar. Yo estoy viejo. Yo estoy viejo. No soy joven como ustedes. No. Vamos a hacer una cosa. Terminamos ahora. Son 8:24. Y mañana comenzamos a las 19 horas exactamente. Al cabo ya se echar a andar esto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, sí, por mí sí. De acuerdo. Pero continuamos mañana con la parte 2 y después tenemos más cosas importantes que aclarar. A ver, pero antes de terminar, preguntas. No, más bien a mí me quedó claro que entre mayor es la temperatura, el magnetismo va a bajar. Y entre Exactamente. menor es la temperatura, se va a mantener hasta Exactamente. donde se pueda, dependiendo de la capacidad de magnetización del material. Eso es muy correcto, sí. Ok. Por ejemplo, supongamos que tenemos un imán, entonces lo tenemos a cierta temperatura para saber que está magnetizado, que el imán está magnetizado, tiene cierta influencia magnética, lo ponemos cerca de una brújula, de la aguja de una brújula. Entonces, bueno, pues la brújula se va a desviar hacia la dirección del imán, en la dirección en que el campo magnético del imán está surgiendo. Si subimos la temperatura, pues el campo magnético se va a ir reduciendo.
Y si subimos a muy alta temperatura, el campo magnético se va a cancelar. ¿A qué se debe eso? Esa es pregunta que ustedes me deben de contestar mañana. ¿A qué se debe que el campo magnético, cuando subimos la temperatura, se cancele? Esa es pregunta para mañana. ¿A qué se debe? Y si lo pueden contestar ahorita, adelante. Jóvenes. Bueno, yo creo que a mayor temperatura hay mayor excitación de los electrones y eso genera más movilidad, rompiendo las líneas. Pero no, es lo que se me ocurre, pero no estoy seguro. Más o menos es correcto. Sí, más o menos es correcto. Lo que sucede, pero eso me lo van a contestar mañana todos, ¿eh? Pero bien, plantéenlo bien y me lo De ponen acuerdo. en la clase. Pero plantéenlo bien, porque sí, eso es una cosa interesante, ¿no? ¿Ok? Jóvenes, nos vemos mañana a las 19 horas. Doctor, ¿por mañana se refiere al próximo jueves? Quiero, sí, porque las clases solo son Espérame, ¿cuándo son las clases? el día de hoy, que es martes, el jueves y el sábado, Martes, jueves. ¿Jueves qué día es? 23 de marzo. Ah, jueves 23 de marzo. Es que déjenme decirles, voy a estar fuera de México, pero me puedo llevar mi computadora y les voy a dar una clase desde Sonora. No, lo vemos el 21, 22, 23. el 23, que es jueves. Es jueves. Y mañana no hay, el 22 no hay clase. Martes. A ver, jóvenes, el 22 no hay clase. No tenemos programada, tendríamos que revisar con la coordinadora del Instituto de Materiales, doctor. ¿Quién es la coordinadora? Leslie. ¿Rocío? Ella es la doctora, pero quien coordina el tema del diplomado es Leslie. Díganle que mañana lo podemos dar. Díganle. Y me mandan un correo. ¿Ok? Por favor. Para no dejar esto inconcluso, ¿no? Porque el jueves voy a estar ocupado, a lo mejor. Voy a estar en Sonora y a lo mejor no puedo hacerlo. Pero mañana díganle que mañana les doy. Y mañana sí nos echamos hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Vale, lo comentamos con la coordinadora y nos Y comunicamos. díganle que me escriba, que me mande un correo. Vale. Ok, muchas gracias, jóvenes. Pero hagan preguntas, están muy callados y no los puedo ver. De acuerdo. A ver, pues. Hasta luego. De acuerdo. Hasta luego. Ok, mira, ¿quién es?